Bueno, vamos a continuar con el análisis sintáctico y hoy vamos a trabajar con los tipos de sujeto, ¿sí? Pero antes vamos a recordar los tipos de oraciones que estuvimos trabajando. Por un lado dijimos que existían las oraciones bimembres, que son las que presentan dos miembros, que se pueden dividir y diferenciar en sujeto y predicado. Y por otro lado las unimembres, que no podemos reconocer dos partes, no las podemos separar en dos partes, sino que tienen un único miembro, ¿sí? Bien, ahora vamos a trabajar hoy con las oraciones bimembres. Porque en las oraciones bimembres, como dijimos, podemos diferenciar las dos partes, el sujeto y el predicado. Tenemos un sujeto y un predicado. Hoy específicamente vamos a trabajar con la parte del sujeto, que es la que responde a quién. ¿Sí? Recuerden que para reconocerlo preguntamos quién. Y el predicado va a ser la parte de qué hace ese quién. ¿Sí? Bien. Entonces podemos tener dos tipos de sujeto. Por un lado vamos a tener el sujeto que está expreso. ¿Qué significa esto? Está escrito en la oración, ¿sí? Que yo lo puedo leer e identificar. Y por otro lado, vamos a tener al sujeto que está tácito en la oración. ¿Qué significa tácito? Que no está escrito, que está ausente, que no lo leo, pero que lo puedo buscar mediante la lectura del verbo, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos. Bueno, como decíamos, vamos a ver unos ejemplos ahora de estos tipos de sujetos que nombramos, el expreso y el tácito, ¿sí? A su vez, el sujeto expreso puede dividirse en sujeto expreso simple, cuando es uno solo, o sujeto expreso compuesto, cuando es más de uno. ¿Sí? Bien, vamos a analizar estas oraciones. Como dijimos, las oraciones, comienzan con una mayúscula, terminan en un punto, son enunciados que tienen sentido, puede tratarse de una palabra o de una construcción, como vemos acá. Y lo que vamos a hacer ahora es reconocer cómo podemos analizar sintácticamente estas oraciones y justamente los distintos tipos de sujeto, ¿sí? Lo primero que hago entonces es buscar el verbo, puedo buscar el verbo, que en este caso se escribió, y preguntar ¿quién escribió? Verne. Verne escribió. Verne va a ser el sujeto. Y desde escribió, que es el verbo, en adelante, va a ser el predicado. ¿Sí? La respuesta, volvemos a hacernos la pregunta, la respuesta a nuestra pregunta es ¿quién escribió? Es Verne. Verne va a ser el núcleo de este sujeto, ¿sí? Y escribió, que es la acción que hace Verne, ¿qué hace Verne? Escribió, va a ser el núcleo verbal. Como dijimos, después encerramos entre corchetes la oración y identificamos que se trata de una oración bimembre, que tiene un sujeto y un predicado, ¿sí? Y este sujeto, como estábamos diciendo que vamos a trabajar con las distintas clases de sujeto, es un sujeto expreso porque está escrito y además es simple porque tiene uno solo. Se escribe sujeto expreso simple, ¿sí? Vamos a la siguiente oración. Las biografías y otras narraciones cuentan historias, ¿sí? ¿Cuál es el verbo? Cuentan historias. ¿Quiénes cuentan historias? Las biografías, vamos a identificarlo, las biografías y otras narraciones. Este sería el sujeto, ¿sí? Que responde a quién. ¿Quiénes cuentan historias? Las biografías y otras narraciones. ¿Qué hacen las biografías y otras narraciones? Cuentan historias. O sea que esta parte sería el predicado, ¿sí? Y en respuesta a qué hacen las biografías y otras narraciones, cuentan. Este sería el núcleo verbal. Volvemos al sujeto para identificar los núcleos del sujeto ahora y también el tipo de sujeto. Ya sabemos que cuentan historias es el núcleo verbal. ¿Quiénes cuentan historias? Las biografías es un núcleo
y otras narraciones. Ese otras narraciones también es núcleo. En este caso que tenemos dos núcleos identificados en este sujeto, el sujeto es expreso y es compuesto porque tiene más de uno. ¿Qué hacemos ahora? Otra vez encerramos entre corchetes y iría también acá a la derecha, ubicaríamos oración bimembre, ¿sí? Como hicimos en este caso. Y vamos al último ejemplo, ¿sí? Que dice inspiró a otros. Pregunto, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el verbo? Inspiró a otros. ¿Quién inspiró a otros? No está escrito, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Reconocer el predicado a partir del verbo. Este sería el predicado, ¿sí? Inspiró a otros. ¿Qué hizo? Inspiró. Este sería el núcleo verbal. Y ahora la pregunta, ¿quién inspiró a otros? Bien, ¿quién inspiró? Lo puedo buscar porque es un verbo que me permite encontrar el pronombre personal que lo realice, ¿sí? A diferencia de las oraciones unimembres donde tienen verbos impersonales, en este caso sí alguien puede inspirar. Entonces, esos verbos van a ser conjugados con un pronombre personal. Yo voy a pensar con cuáles de estos pronombres lo voy a conjugar. Yo, tú, él o ella son la primera, la segunda y la tercera persona del singular, ¿sí? Del número singular. Y del plural tenemos nosotros, vosotros y ellos, que son la primera, la segunda y la tercera persona del plural, ¿sí? Entonces pienso, este verbo inspiró, ¿con qué pronombre personal de estos podría ir? Con la tercera del singular. Entonces en esta oración sería él, ¿sí? Él inspiró. Entonces se pone oración bimembre, sujeto tácito, él.